Hoy nos vamos a meter de lleno en las ideas de uno de los pensadores más revolucionarios del siglo XX. Hablo del biólogo y filósofo chileno Humberto Maturana. Y es que su trabajo no solo removió los cimientos de la biología, sino que nos obliga a darle una vuelta a todo, a qué significa estar vivo, a cómo conocemos el mundo e incluso a qué es el amor. A ver, imagínense la escena. Un congreso en 1981 y de repente Humberto Maturana suelta esta bomba, que para muchos sonó a herejía científica. El conocimiento de la verdad es imposible. Pues con esta frase, que ya es toda una declaración de intenciones, nos zambullimos en un pensamiento que desafía nuestras ideas más básicas sobre la realidad. Vale, para entender todo esto, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver quién era este hombre. Luego nos meteremos de cabeza en su concepto clave, la autopoiesis. Después exploraremos su sorprendente biología del amor, nos atreveremos a cuestionar la realidad objetiva y al final veremos el potente legado que nos deja su idea principal, que vivir y conocer son la misma cosa. Porque para entender sus ideas, primero hay que entender a la persona. ¿Quién era Humberto Maturana y qué le llevó a desarrollar unas teorías tan rompedoras? Y es que su trayectoria es sencillamente brutal. Nació en Chile, pero se doctoró en Harvard, pasó por el MIT. De hecho, sus primeras investigaciones sobre cómo vemos le valieron una nominación al Nobel. Pero el gran punto de inflexión, el que lo cambió todo, llegó en 1970 con una palabra que él mismo inventó y que iba a revolucionar la forma en que entendemos la vida: autopoiesis. Pero lo que es de verdad fascinante es que toda su carrera se puede ver como el intento de resolver una tensión, una especie de contradicción interna que le obsesionaba. Por un lado, tenía esta pregunta súper biológica, ¿no? ¿Cómo se organiza un ser vivo? ¿Cuál es su estructura básica? Y por otro, una que suena a pura filosofía. ¿Qué pasa cuando percibimos algo? ¿Cómo funciona eso de conocer? Parecían dos mundos distintos. Pues bien, el genio de Maturana fue demostrar que, en el fondo, eran la misma pregunta. Y justo esa conexión nos lleva de cabeza a su concepto más famoso. Aquí, atención, porque empezamos a responder a esa gran pregunta: ¿qué narices es estar vivo para Maturana? El chispazo, la revelación, le llegó en 1963. Estaba hablando con un colega y se puso a dibujar en una pizarra cómo el ADN ayuda a crear proteínas, pero a la vez cómo esas proteínas son necesarias para que se forme el ADN. O sea, se dio cuenta de que no era una cadena de montaje, era un círculo, una red que se fabricaba a sí misma. Y la palabra para describir eso le vino de donde menos te lo esperas, de una conversación sobre el Quijote. Hablando sobre si Don Quijote actuaba, praxis, o creaba, poesis, Maturana tuvo una epifanía. La palabra era autopoiesis, la autocreación. Un término perfecto para ese círculo que había dibujado años atrás. Vale, esa es la definición del libro. Pero, para que nos entendamos, un ser vivo es una red de procesos que fabrica los componentes que, a su vez, mantienen esa misma red funcionando. Pensemos en nuestra piel. Las células mueren y se renuevan sin parar, pero la barrera que nos define, la piel, sigue ahí. El sistema se mantiene a sí mismo. No hay un jefe fuera dando órdenes. El diseño es el resultado de su propio funcionamiento continuo. Y para que se nos quede grabado, Maturana usó una metáfora que es buenísima. Decía que somos como remolinos en un río. El agua, las moléculas, pasan constantemente a través del remolino, pero la forma, la estructura del remolino permanece. Pues nosotros igual, la materia y la energía nos atraviesan, pero nuestra organización, nuestra identidad como seres vivos, se mantiene. Somos un constante revolver productivo. Vale, ya tenemos cómo se define un ser vivo. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué pasa cuando nos juntamos, cuando vivimos en sociedad? Pues la respuesta de Maturana es sorprendente y nos lleva a una emoción que él consideraba fundamental. Y de nuevo Maturana nos deja una frase de estas que te dejan pensando. ¿Qué quería decir con esto? Pues para él esta era la clave para explicar por qué veía el mundo no como un montón de cosas sueltas, sino como un gran sistema de relaciones. A ver, lo que él planteaba era una diferencia entre lo que llamaba una educación tradicionalmente masculina, muy lineal, centrada en una sola tarea, y una femenina, que enseña a estar pendiente de muchas cosas a la vez, a coordinar, a ver las conexiones. Él decía que su madre le había dado esa educación sistémica, y por eso le era más fácil ver el mundo como un todo interconectado. Y claro, con esta visión de que todo está conectado, su definición del amor tenía que ser diferente. Porque para Maturana, el amor, ojo, no es un sentimiento que va y viene. Es la acción biológica de aceptar a la otra persona, de hacerle un hueco a tu lado como alguien legítimo. Es el acto que literalmente crea el espacio para que exista la sociedad. Y esta secuencia es como una cascada. Una cosa lleva a la otra. Fijaos en la lógica.
El amor, como acto de aceptar al otro, es la base. Sin ese acto, no hay vida social. Sin vida social es imposible que surja el lenguaje, y sin lenguaje no somos humanos como nos entendemos. O sea que el amor no es un extracultural, es el cimiento biológico sobre el que se construye todo lo demás. Bueno, y ahora agarraos, porque entramos en la parte más, digamos, vertiginosa de su pensamiento. Si somos sistemas que se autoproducen y nuestra humanidad depende del lenguaje que creamos juntos, ¿qué pasa con la realidad esa que supuestamente está ahí fuera? Mirad qué perlas se desprenden de su teoría. Afirmaciones que van en contra de casi todo lo que damos por sentado. Que el lenguaje no transmite información, sino que coordina acciones. Que actuamos desde la emoción, no desde la razón. Que el sistema nervioso no es un ordenador que procesa datos de fuera, sino un sistema cerrado. Y que los genes no son un manual de instrucciones, sino parte de una danza con el entorno. Y aquí está la clave de todo, el meollo de la cuestión. No podemos separar lo que vemos del hecho de que somos nosotros los que estamos viendo. Cualquier cosa que se diga, cualquier dato, cualquier hecho, lo dice un observador. No existe un punto de vista neutral, una visión desde ninguna parte. Por lo tanto, la objetividad, entendida como una foto perfecta de un mundo que existe sin nosotros, es, según Maturana, imposible. Pero, cuidado, esto no significa que dijera, da igual todo, nada es verdad. No. Su solución era mucho más elegante. Propuso poner la objetividad entre paréntesis. ¿Qué significa esto? Significa ser conscientes de que operamos en un mundo que construimos junto a otros, que lo traemos a la mano a través de lo que hablamos y de lo que sentimos. La ciencia es válida, claro, pero como un conjunto de explicaciones que nosotros, los observadores, damos sobre nuestras experiencias. Vale, entonces, después de todo este viaje, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo encaja todo este puzzle? Pues todo encaja en su frase más célebre, que es una auténtica genialidad: vivir es conocer. Para Maturana, el propio acto de vivir, esa autopoiesis, ese remolino que se mantiene a sí mismo, es el acto de conocer. Un ser vivo no va por ahí recogiendo datos del mundo. Un ser vivo es un sistema que, por el mero hecho de seguir vivo, demuestra que actúa de forma coherente en su entorno. Vivir es un acto de conocimiento continuo. Y hay una anécdota que lo ilustra todo de una forma, brutal. En 2006 un incendio arrasó su laboratorio, perdiendo años de trabajo. Cuando le preguntaron, él dijo: lo principal está en el corazón y la mente, y eso no se quemó. Para él el conocimiento no estaba en los papeles, estaba en las personas. Es una capacidad de hacer, no un objeto que se guarda en un cajón. Y así llegamos al final, con la pregunta que, en el fondo, su obra nos lanza a la cara. Si la realidad la construimos juntos, en la convivencia, y esa convivencia solo es posible si aceptamos al otro, o sea, a través del amor, ¿será entonces que el amor, ese acto de aceptar al otro como un interlocutor válido, es la base no solo de la sociedad, sino del conocimiento mismo? Ahí queda esa idea para seguir dándole vueltas.